Felipe González nos va a hablar de infraestructura urbana para promover el uso de la micromovilidad en Buenos Aires. Es licenciado en Sociología de la UBA y magíster en Urbanismo Informático en la Universidad de Nueva York. Se especializa en temas de movilidad y grandes datos. Actualmente trabaja como cientista de datos urbanos en Urbanism con modelos de simulación para usos del suelo. Bienvenido, Felipe, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Gastón. Gracias a los colegas del Vector por invitarme. Bueno, hoy vamos a charlar un poco de micromovilidad y cómo poder fomentarla desde el punto de vista de la infraestructura urbana. ¿Qué es la micromovilidad? Hay una gran variedad de dispositivos que se pueden llamar de micromovilidad. Los podríamos catalogar rápidamente diciendo que son vehículos que van a velocidades máximas de 40, 45 kilómetros por hora, a lo sumo. Y si bien no hay un estándar, podemos hablar de que son livianos, y dado que también en gran medida muchos de ellos son pequeños en tamaño, pueden ser, una de sus características es que son portables. Las personas los pueden cargar consigo mientras camina. Y ellos pueden ser autopropulsados, como la bicicleta, que la empujamos con nuestra propia energía, o asistidos o propulsados por motores eléctricos. La bicicleta es un dispositivo que forma parte de lo que se engloba como micromovilidad y comparte muchos elementos en común, pero los otros dispositivos, más que nada los asistidos y otros que están surgiendo cada vez más con una innovación de diseño, pueden tener algunas ventajas con respecto a la bicicleta. ¿En qué variables? Fundamentalmente que el cansancio físico a la hora de transportarse es menor, ¿no? Para vencer la fricción del espacio, estos dispositivos ofrecen una mayor ventaja en ese sentido. La transpiración, que normalmente en los artículos que se cita como uno de los problemas a la hora de adoptar la bicicleta, es que uno llega al trabajo transpirado y tiene que cambiarse la vestimenta, etc. No sería el caso en estos dispositivos. Esto hace que las distancias que yo puedo recorrer en un dispositivo de micromovilidad asistido o eléctrico sea mayor que la bicicleta. Esto depende también del entrenamiento, de las ganas, la predisposición, pero en general estos dispositivos favorecen distancias más largas. Y dependiendo del vehículo puede ser un poco más liviano y compacto que la micromovilidad. Pienso en los monopatines, pero también cambia con por ejemplo, una bicicleta plegable es mucho más portable que una bicicleta no plegable. Y algunos de ellos, como por ejemplo el de la imagen, que es un podbike velomóvil, los protegen contra los elementos, contra la lluvia, etc. Entonces, en ese sentido, la bicicleta puede decir, bueno, si uno puede trasladarse en bicicleta, los otros dispositivos de la micromovilidad conllevan otras ventajas adicionales por encima de la bicicleta. Este mapa lo que intenta mostrar es una comparativa de tiempos de viaje en bicicleta contra el auto particular. Usamos la API de Google para calcular tiempos de viaje y lo que se ve en las zonas celestes son que la bicicleta, los viajes originados de esas zonas hacia el centro, se hacen más rápido que el automóvil. Nótese cómo, al menos de lo visual, la red de ciclovías influencia mucho en ese tiempo de viaje, ¿sí? Entonces, esto como línea de base, cualquier dispositivo de micromovilidad podría igualar o mejorar estos tiempos de viaje. Usamos tiempo de viaje porque es la métrica cuantitativa más fácil de obtener y más fácil de comparar. Después hay predisposiciones, a algunos nos gusta más andar en bicicleta, otros en otros dispositivos, pero esto es más interpersonal y objetivo de una manera y nos permite comparar con una mayor facilidad. ¿Por qué la bicicleta es más rápida? Fundamentalmente porque el automóvil, por el impacto del tránsito, no alcanza velocidades de 15 kilómetros por hora, 16, 17, y la bicicleta transita a esas velocidades o más. ¿Por qué? Porque no la afecta el tránsito de la misma manera que lo afecta al automóvil particular. Mireia, Matías también hablaron de la cantidad de horas que se pasa perdiendo tiempo en el tránsito. Esta es una modelización que hicimos con esos viajes y vemos en las curvas donde la bicicleta supera al auto en tiempos de viaje. Esta bicicleta
para distancias muy largas, el efecto cansancio haría que la curva azul, en vez de ser una recta, fuese una curva, pero para las distancias más largas uno obviamente tardaría más. Pero los dispositivos de micromovilidad eléctrica no contarían con esta desventaja. ¿Cómo estimulamos este uso? Bueno, el efecto de demanda inducida, es decir, cuando uno construye infraestructura, más usuarios se vuelcan al uso de ese modo, se registra como verdadero también para los fenómenos de la micromovilidad. En el gráfico vemos en el de la izquierda, en la línea azul, un conteo de ciclistas que vemos que hay una tendencia hacia el aumento. Ese aumento es concomitante o sucede al mismo tiempo que se extiende en la línea roja los kilómetros de ciclovía. En ese sentido, la extensión de la ciclovía ha sido muy exitosa porque efectivamente ha sido acompañada por una cantidad de ciclistas. Esto lo hemos controlado también por las tarifas promedio de transporte público y el precio del combustible. Y a su vez, en verde, lo que vemos es la restricción a la zona microcentro, con lo cual no se puede ingresar con el auto al microcentro. En la derecha es el mismo gráfico, solo que los colores oscuros indican años más cercanos en el tiempo, y lo que uno quiere es que los colores oscuros estén más arriba, es decir, que ha habido más cantidad de ciclistas a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, esta infraestructura no siempre acompaña, muchas veces es deficiente. Estas son ciclovías de sentido este-oeste, es decir, que arriban al centro, en las calles Perón y Alsina, al 1200, y vemos que el carril no es segregado, tiene mucha pendiente, algunos de ellos conviven con agua de los desagües, lo cual genera un efecto de aquaplaning y que hace que resbalemos, poniéndonos en riesgo, con lo cual puede hacerse más para incrementar esta infraestructura. ¿Qué es este siguiente paso? Además de ciclovías, es la jerarquización y especialización funcional de estas vías. Es decir, que no todo el mundo use cualquier calle para lo mismo, compartiendo colectivos, autos, bicicletas, scooters y otros dispositivos que vendrán más adelante, cuyo diseño se innovarán. Y básicamente este ordenamiento, jerarquización, puede basarse en la masa o el peso del vehículo, su velocidad a la que transita, la capacidad corredor, que es la capacidad que tiene para procesar gente sin generar tránsito, y obviamente el impacto ambiental, ¿no? Entonces, esta asignación de prioridades o carriles exclusivos a los modos puede hacerse de acuerdo a estos criterios, ¿no? A cuál quiere uno incentivar y que la gente empiece a usar. Entonces podemos pensar que las vías troncales o principales avenidas, digamos, pueden albergar vehículos de gran porte y de altas velocidades, carriles exclusivos para colectivos, tranvías, metrobuses, etc. Y ahí pueden compartir los vehículos privados, automóviles particulares, mientras que las vías locales o intermedias, que se llaman de esta manera, o de convivencia, puedan favorecer al uso de ciclistas y peatones. Este es el esquema donde básicamente podemos ver las avenidas circundantes se dedican a los vehículos tradicionales, de automóvil particular y de tránsito de automóvil, de colectivos, etc. Y las calles intermedias internas obtengan diseños que favorezcan el uso de bicicletas o cualquier dispositivo de micromovilidad y peatones. Esta es la lógica detrás de lo que Matías comentaba de las supermanzanas en Barcelona. Esta jerarquización en la ciudad de Buenos Aires de alguna manera existe, pero veamos, por ejemplo, la zona micro y macrocentro, son todas es una jerarquización que son vías distribuidoras principales o complementarias, es decir, conviven colectivos, autos, ciclovías, de una manera donde hay vehículos grandes y de rápidas velocidades conviviendo con monopatines y bicicletas. Sin embargo, hubo un avance en esta jerarquización, donde en la zona microcentro se priorizaron los modos, la bicicleta, los peatones y obviamente los monopatines. Las vías adquirieron este tipo de diseño de convivencia, donde se pueden intercambiar estos modos sin que haya un riesgo y generando estimula con tránsitos agradables, que la persona utilice la bicicleta, que camine, y que se pueda bajar antes del colectivo, antes de completar su última milla con estos dispositivos. Estas calles locales, la idea es que no puedan
los vehículos que circulan por ella superar determinadas velocidades, 30 kilómetros por hora, incluso sería deseable un poco menos, y son ideales para que circulen por ellas estos vehículos de la micromovilidad, la bicicleta, los monopatines. Y estas calles lo que intentan es que esa velocidad máxima se garantice por diseño, ya no por una cartelería o una multa, sino que físicamente sea muy difícil alcanzar velocidades altas. Acá vemos algunos estudios que se hicieron sobre cuáles son los métodos más eficientes para disminuir esas velocidades. Algunas de ellas son elevar con loma de burro o cuneta, o elevando en las esquinas el nivel de la calzada para que conviva con el cordón, o la chicana, esto de desviar el recorrido del auto haciendo como una curva en la calle. Obviamente el angostamiento, perdón, vuelvo antes, al angostamiento también es eficiente, es decir, que ya no haya dos carriles, sino un único carril para circulación. Y esto es consistente con algunos diseños de calle y del espacio público que, por ejemplo, estuvo circulando NACTO, que es una agencia norteamericana de organismos de ciudades que tiene que ver con la movilidad, para, por ejemplo, ocupar el espacio de calzada para eventos bares, restaurantes, encuentros, de manera que se pueda garantizar no solo el distanciamiento social, sino que esto suceda en lugares abiertos, con corrientes de aire. Y esto propone un cambio cualitativo de estas redes de ciclovías que tenemos, que ya deje de ser una ciclovía, sino que pasa a ser un tipo específico de calzada. Acá un ejemplo de ello sería, por ejemplo, las calles que en Buenos Aires circulan entre avenidas grandes, Marcelo T. de Alvear, Tucumán, Perón, Alsina, Chile, donde hoy ya existe una ciclovía. Sin embargo, se podría aplicar este tipo de diseño de calle para fomentar este uso de dispositivos de micromovilidad. Esta zona, a su vez, como vemos, se engloba, está bordeada por las calles, por las estaciones de ferrocarril, al norte las líneas que confluyen en Retiro, al oeste la línea Sarmiento y al sur la estación Constitución, donde está el ferrocarril Roca, con lo cual las personas que recorren largas distancias pueden llegar por ferrocarril y su última milla, es decir, su desplazamiento final dentro de esta zona, microcentro y macrocentro, pueda hacerse utilizando dispositivos multimodales. Ya sea porque, gracias a su portabilidad, lo llevan consigo en el ferrocarril, o porque en la modalidad compartida, que bien explicó Mireia previamente, pueden alcanzarla en las estaciones de ferrocarril mismo, subirse a una bicicleta compartida, un monopatín compartido, y a partir de ahí llegar a su oficina, al centro, a su destino final. El uso del espacio es algo determinante de estos modos, en la medida en que el espacio, ya de por sí el espacio urbano es limitado. Con el COVID esto se vuelve todavía más limitado porque necesitamos más espacio para realizar las actividades por el distanciamiento social. Y la restricción principal que alcanza el automóvil particular no es solo de circulación, sino de estacionamiento. Hace poco Sebastián Anapolsky, en una charla del Instituto de Transporte en la UNSAM, hizo un cálculo donde decía que una caída del 35% en el transporte público implica volcar a las calles 1 millón más de automóviles particulares. Esto implica un espacio de estacionamiento para estos autos de 2.000 hectáreas, perdón, está mala filmina, poco más que la superficie del barrio de Palermo. ¿Sí? Estas 2.000 hectáreas es un espacio enorme. Los dispositivos de micromovilidad son mucho más eficientes en ese uso del espacio para el estacionamiento. Veamos, por ejemplo, a la imagen de arriba a la derecha, es un estacionamiento de bicicletas que intenta ilustrar este uso más eficiente que hacen los dispositivos de micromovilidad del espacio. Donde estaciona un solo auto puede estacionar una serie entre 15 y 20 bicicletas. Eso es todavía más eficiente cuando hablamos de dispositivos compartidos, donde no es una sola persona la que usa el mismo vehículo, sino muchas. Y si bien esto se aplica a autos particulares en la Ciudad de Buenos Aires, compañías como Auto, Mikigo, etc., en la micromovilidad es todavía más adaptado. Y bueno, ya se destacó que el uso del espacio por el automóvil cuando está estacionado es muy ineficiente, 90% del tiempo o más está detenido. Esto se calculó también para la Enmodo,
Juan Fulponi lo calculó usando datos del ENMODO 2009 y da también 95%, consistente con el estudio de Zeng y otros que se mencionaron antes. Y el uso del espacio del automóvil particular es eficiente no solo en el estacionamiento, sino en la circulación. Por eso es que el tránsito y el impacto del tránsito es tan alto. La bicicleta se muestra, y podemos trasladar este indicador a los otros dispositivos de la micromovilidad, se muestra como un dispositivo muy eficiente en el uso del espacio para la circulación, lo que se mide en la capacidad corredor, que es dado un ancho de un corredor, qué cantidad de gente o vehículo se puede hacer circular por unidad de tiempo. La bicicleta es incluso un poco más eficiente que el autobús tradicional. No tanto así para los BRT o metrobuses, pero sí es incluso más eficiente que el bus en ese uso del espacio para poder circular. Por eso es que no le afecta tanto el tránsito. Entonces, en conclusión, este tipo de dispositivos o de diseño de calles intermedias, de convivencia, de pacificadas, puede tener una serie de efectos. Entre ellos, estimular el uso de la micromovilidad, promoviendo entornos seguros y agradables de transitar, que la gente quiera usarlos, desincentivar a su vez el uso de automóviles privados particulares, quitándole espacios de estacionamiento y desestimulando su uso, ampliar el espacio de veredas para usos alternativos en tiempos de COVID, bares, restaurantes, lugares de encuentro. Obviamente disminuir en general las velocidades de circulación, disminuyendo la probabilidad de que ocurran accidentes mortales o ante el evento de que haya un accidente, este no sea mortal, y promover un uso más eficiente del espacio urbano, que ya de por sí es limitado y con el COVID esto va a incrementarse. Bueno, esta fue la presentación. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Felipe. Muy buena, muy clara. Vamos a ver si hay algunas consultas. Yo tomé nota de algunas acá. Preguntan, ¿este concepto de jerarquización de vías está confrontado con alguna modelización? Porque si el criterio es solo masa y capacidad de transporte, quizás sea contraproducente. ¿En qué sentido sería contraproducente? ¿A qué otros modos? Es decir, que podría hacer circular menor capacidad. No entiendo en qué sentido sería la contraproducencia. Sí, no aclaran porque la pregunta termina La, ahí, pero bueno, asumamos que es eso, ¿no? la modelización que se ha hecho de efectos similares de este tipo de jerarquización, el último que encuentro es la calle 14 en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, donde directamente se dedicó todo el carril a uso de líneas de colectivo, y las mediciones que se hicieron no fue un aumento del tránsito. Ya sea porque la gente que utilizaba el automóvil particular migró a otro modo, o porque se fueron a calles circundantes sin aumentar el tránsito, el tiempo del tránsito. Incluso mediciones que se hicieron para los metrobuses locales, pienso por ejemplo en Juan B. Justo, el efecto de ordenamiento vehicular que esto tiene hace que no haya, el efecto de la fricción se reduzca, entonces no tengas tanto efecto sobre el tránsito de vehículos particulares. Pero habría que ver si la métrica de éxito es el tránsito del vehículo particular. Porque si uno quiere desestimular ese uso del vehículo particular, eso no sería una métrica de éxito, no, sino el tiempo de viaje de los pasajeros en transporte público, más que el del vehículo particular. Bien, perfecto, está claro. Vamos con la siguiente, sería, ¿cuál sería la regulación recomendada para la convivencia de espacios de micromovilidad, peatones y otros vehículos, transporte de autos particulares? Bueno, creo que más que un marco regulatorio formal, que siempre es necesario, creo que el impacto del diseño es mucho más efectivo. Esos estudios que yo citaba decían que a velocidades bajas la convivencia se garantiza con mayor facilidad. Y esas velocidades bajas se logran más por estímulos del espacio, de cómo está configurado el espacio, que por la existencia de alguna señalética o multa y el efecto fiscalizador de algún agente de tránsito.
Es decir, que si las calles están diseñadas de un modo tal que, ya sea porque los carriles son angostos, porque hay obstáculos para el automóvil, pero no para las personas o los vehículos de micromovilidad, ese efecto se lograría de una manera mucho más efectiva que vía una regulación. Bien, ok. Hay una más que, bueno, que habla justamente también de la jerarquización por segregación geográfica de las personas, es decir, hace referencia a eh, la función de de la jerarquización en las áreas, digamos, lejanas a donde se puede aplicar, digamos, la micromovilidad para la última milla. O sea, puntualmente el ejemplo es, no hay propuestas para todos aquellos que deben hacer muchas millas antes, es decir, venir por ahí del ámbito metropolitano, a diferencia de la persona que por ahí vive ya en el centro de la capital y tiene que recorrer menos kilómetros, ¿no? Un poco la idea sería esa, ¿no? O sea, cuáles son, digamos, cuál sería el estudio del efecto en las zonas que se aplica micromovilidad fuera de la capital. Bueno, un poco hablamos de que los dispositivos de micromovilidad claramente no sirven para hacer enormes distancias. Para las distancias más largas sigue siendo siempre conveniente el transporte guiado ferroviario, siendo el más eficiente. Eh, Sin embargo, la jerarquización puede valer también para carriles exclusivos, para el uso de transporte público, por ejemplo, para los buses tradicionales. Hoy en las avenidas del conurbano llegando al- a la ciudad, pienso, por ejemplo, en el corredor sur, en la avenida Pavón, no tiene una segregación para los autobuses y cuando podría tenerla como carril exclusivo, de manera que podría llevar incluso vehículos articulados, biarticulados, aumentando la capacidad de transporte por la unidad. Y pienso en el corredor norte, allí donde puede haber algún corredor de carril exclusivo o metrobús. Entonces, la segregación no solamente es a favor de la micromovilidad. Ahora, con dispositivos de micromovilidad asistidos o eléctricos, la verdad es que incluso recorriendo distancias amplias, podría acercarse desde el primer cordón del conurbano hacia la zona central en bicicletas eléctricas, y esto es perfectamente posible. Con lo cual la red de ciclovías podría extenderse más allá del área central. Bien, perfecto. Gracias. A ver si hay alguna más. Mm, mm, No, algún comentario, dicen, lo de la calle 14 es una particularidad de Manhattan donde hay sistemas muy desarrollados de subterráneo, pero en Cava, donde el auto suple una falencia de transporte masivo de tren y subterráneo, para transporte suburbano, quizás la implementación de todas esas mejoras no incluye a estas personas en el AMBA, haciendo, bueno, referencia un poco a lo mismo que mencionábamos antes. Está claro que acá lo que hay que pensar es una complementariedad entre ambas cosas, ¿no? Como bien Sin duda, decías, pero si uno toma las encuestas de movilidad, solamente 3 de cada 10 viajes se hacen en automóvil particular. Sin embargo, la asignación de espacio no sigue ese uso. Entonces, eso también es relativo. La mayoría de las personas se trasladan en transporte público o caminando. bien, después preguntan, ¿el desarrollo de anillos urbanos y alejamiento de Cava debería ayudar a la movilidad? No sé a qué se entiende por anillos urbanos, a menos que hable de subcentralidades. Sí, En ese caso, entiendo sí. circunferenciales, entiendo, ¿no? Sí, si hay subcentralidades, obviamente uno no tiene que viajar largas distancias. Entonces, esta idea de que, bueno, yo vengo desde muy lejos del conurbano, no puedo hacerlo todo en bicicleta. Si uno tiene un subcentro de manera cercano a su domicilio, sus actividades las realiza en un ámbito mucho más cercano, con lo cual favorece, obviamente, el uso de la multimovilidad. La alcaldesa de París tiene un entendimiento en ese sentido, donde dice que son ciudades de 15 minutos, le dice, donde la mayoría de las actividades que uno realiza pueden estar a 15 minutos caminando de los domicilios, con lo cual es dialogar muy bien la política de uso del suelo con la política de movilidad, donde obviamente, ¿no?, los planes de movilidad no deberían estar separados de los planes de desarrollo territorial.
Entonces, en ese sentido, obviamente, al reducir la distancia de los viajes, favorece los dispositivos de micromovilidad que son óptimos para distancias cortas. Bien, perfecto. Bueno, para cerrar te hago yo una última pregunta, es cómo lo ves en el mediano plazo, ¿no? Esto de alcanzar un equilibrio entre el transporte público, auto particular y micromovilidad. Digamos, si bien la micromovilidad ya había llegado antes del COVID, por ahí no había explotado, el uso de la bicicleta estaba limitado también por el tema de la falta de ciclovías, el uso de los monopatines también por un tema de seguridad vial. ¿Cómo ves, asumiendo que podría llegar a haber algunas medidas de ordenamiento en el corto plazo, esta convivencia entre estos modos de transporte? Bueno, en ese sentido fue muy interesante la distinción que hizo Matías entre cambios elásticos y estructurales. Hoy estos son cambios que se ven como quizás elásticos, que el día de mañana pueden retrotraerse para atrás, lo que es avanzar sobre la calzada para que se use como peatonal o incluso cerrar calles, como se hizo, por ejemplo, en la calle Chacabuco en San Telmo. Ciertas medidas, como producto de este contexto particular de carácter experimental, se muestran exitosas, el día de mañana pueden devenir en estructurales y permanentes. Ojalá que así sea, ahí uno mezcla un poco el deseo individual de cada uno más que el análisis objetivo. Pero ciertamente el uso de la bicicleta en Buenos Aires viene creciendo previamente al COVID, probablemente esto no haga más que reforzar esa tendencia, siempre y cuando obviamente se acompañe con una infraestructura acorde. Y de todos modos creo que el transporte público masivo, por lo que vimos un poco antes, de capacidad de corredor, etcétera, es el único que puede transportar grandes cantidades de personas por distancias amplias. La verdad es que el uso del ferrocarril y de los buses y del subte no va a mermar, o en caso de que merme va a ser un problema en la medida en que el sustituto sea el automóvil particular por el uso del espacio que venimos hablando. Y la bicicleta puede ayudar a alivianar esta carga en los picos, etcétera, adoptando, no todos los viajes tienen que hacerse en bicicleta o en micromovilidad. Ya con que haya un reparto modal del orden del 20% es un alivio enorme, tanto para el automóvil particular como para el transporte público. Con lo cual la bicicleta y la micromovilidad puede jugar ese rol, ¿no? De hacer 1 de cada 5 viajes con que se hagan en ese modo es más que suficiente. Más pensando en si uno no tiene que andar con su bicicleta todo el tiempo arriba o con su dispositivo, puede alquilarlo o usarlo circunstancial, una ecobici o una bicicleta compartida, para hacer uno de los tramos. Por ejemplo, la vuelta del trabajo. Yo que voy, pero voy porque me tomo el subte, me tomo el tren, pero la vuelta la puedo hacer en bicicleta. Esas cosas que se pueden incorporar y alivianar hoy los modos que van a ser los que siempre van a guiar la movilidad de las ciudades, el ferrocarril, el subte, puede ser que a partir del COVID revistan un carácter más estructural de ese cambio. ¿Sí? Perfecto, Felipe, muchas gracias.